La Facultad de Derecho le da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a otro jueves de Derecho Civil. Les dejo en voz del maestro Miguel Ángel Beltrán. Hola, qué gusto estar con todas ustedes y con todos ustedes en estos nuestros ya tradicionales jueves de Derecho Civil. Hoy muy contentos porque es nuestro primer jueves ya de este nuevo semestre en la Facultad de Derecho, en donde algunos de nosotros y algunos de nuestros alumnos están tomando clases ya presenciales con mucho gusto, con mucho entusiasmo, y otros también haciéndolo a través de la plataforma o de las distintas plataformas que la facultad pone a nuestra disposición para hacer esto. Sabemos que la facultad no se detiene. El liderazgo de nuestro queridísimo director Raúl Contreras Bustamante, así como el de todo su equipo, es muy importante. Y bueno, hoy tenemos clases presenciales por plataformas, jueves de Derecho Civil, hay otros días de Derecho Procesal, todos los colegios están trabajando durísimo, se están renovando los seminarios. Hoy iniciamos nueva temporada en el radio con el programa de nuestro Colegio de Derecho Civil Contrafirma, que conduce nuestro querido maestro Vicente Solís Arana. Así es que estamos muy contentos el día de hoy con un tema interesantísimo, de esos que a mí me gustan porque se prestan al debate, a la libre expresión de las ideas y a que podamos juntos llegar a conclusiones. Claudia Edwards, bienvenida. Me van a hacer favor mis queridas amigas Amada Gaitán y Yadira Huerta de presentarte, así es que bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias a todos y aquí estamos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Miguel. Pues como siempre, en nuestros jueves de Derecho Civil nos da mucho gusto que estén con nosotros y el día de hoy con un tema muy interesante que creo que a todos impacta. Todos tenemos, ¿cómo llamarlos, mi querida Claudia? Animalitos, seres vivos, mascotas. Ya, lo va a hacer así, ¿verdad? Perdón. Lo cierto es que son nuestra compañía y en muchas ocasiones se convierten en nuestra vida. Y de esto ya nos estarás hablando en un momento más. Bienvenida, es un tema controversial. Como dices tú, ya las redes ya se están incendiando y eso es maravilloso, ¿no? Porque cada quien tiene un punto de vista distinto y aquí lo importante para todos nuestros alumnos es tener una argumentación adecuada al respecto y creo que nuestra querida maestra, por lo poco que pude ver ahorita, nos va a tener bastante material para poder argumentar que los animales son seres vivos que merecen nuestro cariño y nuestro respeto y que sienten. Muchas gracias, maestra Yadira Huerta, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, querida amada maestra Amada Gaitán. Muchas gracias. Maestro, nuestro presidente del Colegio de Profesores en Derecho Civil, te mando un fuerte abrazo, un beso, maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. Y por supuesto damos las gracias a nuestro director, igual me uno, porque además es un sentir común, el liderazgo de nuestro director, el doctor Raúl Contreras, pues se ha visto vigente y latente y está en todas las foros y en todas las sesiones de toda la Facultad de Derecho. Entonces le mando un fuerte abrazo, doctor Raúl, un fuerte beso al maestro Ricardo Rojas, por supuesto, Lorea Redondo, que no puedo omitirla, y actualmente Jime, que nos está asistiendo en esta transmisión. Y si es verdad, es un tema que ha causado mucha conmoción, doctora Claudia, ahí te encargo, ¿verdad? A ver cómo lo sorteamos, porque la realidad es que el título que hoy nos une es hablar de los animales, dice, dejan de ser hoy cosas y pasan a considerarse seres sintientes. Para algunas personas solamente son mascotas, para otras personas forman parte integrante de la familia, por eso tenemos actualmente una familia interespecie, ¿verdad? En donde ya algunos hasta planean dejarle sus herencias a sus integrantes de este tipo de seres sintientes. Ya me dirá el maestro Beltrán, ¿cómo que las herencias? Ya vi la reacción. Pues sí, por eso estamos todavía en digamos que en este tránsito, ¿no? Si se les reconoce o no derechos. Me voy a permitir rápidamente dar una reseña curricular de la doctora Claudia. La doctora Claudia Edwards es médico veterinario zootecnista, maestra en ciencias por la UNAM y doctora en ciencias por el CINVESTAB. Tiene 21 años dedicándose a la etología clínica y desde hace 18 años es profesora de nuestra casa de estudios. Actualmente es directora de programas en
Human Society International México y coordinadora regional de respuesta a desastres para Latinoamérica, diplomada en bioética. Es diplomada en prevención, reacción e intervención ante la violencia y maltrato animal, certificada por el CONCERVET en etología y bienestar animal, certificada por el CONOCER en evaluación de bienestar en perros, certificada en veterinaria forense por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es conferenciante nacional e internacional en temas de etología y maltrato animal y ha capacitado a diversas autoridades sobre este tema en México, Guatemala, Costa Rica y Chile, entre otros países. Es autora de diversas publicaciones, vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal, SOMEVA, y socia de la Sociedad Mexicana de Veterinaria Forense. Así es de que quien se le ocurra maltratar a uno de estos seres sintientes, se las va a tener que ver con Claudia, ¿verdad, Clau? Bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Amada, Yadira, a Miguel por darme este espacio con este tema tan interesante y sí, efectivamente, un tema que va a dar para mucho debate y creo que eso es maravilloso, ¿no? Esta apertura para poder discutir hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar a ese punto, ¿no? Y no nada más montarnos en nuestra marcha y decir, no, así son las cosas y no van a cambiar, porque muchas cosas van a cambiar, habrá que ver cómo hacemos que este cambio pues sea un cambio en beneficio para los animales y también para los seres humanos. Así que voy a compartir mi pantalla. Y déjenme, voy a poner una alarmita, porque me extiendo y me extiendo, para que podamos tener tiempo para llegar a lo interesante que va a ser la discusión. Como ya oyeron, yo soy médico veterinario, así que lo que vamos a platicar al principio, esta va a ser nuestra agenda, va a ser qué es la sintiencia, porque creo que primero tenemos que todos hablar un lenguaje común en esta parte biológica de qué es la sintiencia, a qué me estoy refiriendo cuando, a qué se refiere las legislaciones que ya han cambiado cuando reconocen a los animales como seres sintientes, y luego vamos a hablar de algunos ejemplos. Esta plática surgió a raíz de esta noticia de hace unas semanas del cambio de España de cosas a seres sintientes. Y creo que es justo un muy buen momento para subirnos en la ola y pues platicar de este tema y ver qué va a pasar en nuestro país, porque van a ver que ya esta es una situación que empieza a suceder en un lugar y sigue en los siguientes países, así que México no está exento de estos cambios. Entonces, comencemos con la sintiencia. Hay los animales, y voy obviamente a incluir a los humanos en esto. Los animales tenemos distintos niveles de percepción. Me voy a centrar en los animales vertebrados. Vamos a dejar un poquito de lado los invertebrados ahora. Y estos niveles de percepción son la sensibilidad, la percepción del dolor, los estados emocionales e incluso la conciencia. Todos estos niveles de percepción juntos nos dan la sintiencia. Entonces, fíjense que cuando hablamos de sintiencia ya vamos a hablar de cosas que yo sé que les van a dar así un poquito de comezón a algunos de ustedes, porque voy a hablar de conciencia, voy a hablar de emociones en los animales. Dolor creo que sí estamos mucho más acostumbrados y sensibilidad también. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la facultad de percibir un estímulo externo o interno a través de un receptor. Entonces, por ejemplo, yo tengo un receptor que identifica cuánta luz está entrando a mi ojo. Si hay poca luz, entonces voy a dilatar la pupila para poder hacer que entre más luz, y si hay muchísima, pues la pupila se contrae para que no nos lastime el ojo, ¿no? Aquí lo podemos ver. ¿Cuál es la situación con sensibilidad y por qué no es lo mismo que sintiencia? Porque en realidad percibir un estímulo y comportarse acorde a esto no es un nivel muy complejo de
un proceso. De hecho, hay máquinas que hacen esto. Si ustedes van y pagan su boleto del estacionamiento, la máquina reconoce que en qué momento entraron, reconoce en qué tipo de billete le están dando, sabe cuánto cambio les tiene que dar, ¿no? O sea, recibe un estímulo, tiene sensores y se comporta. Así que la sensibilidad no es un criterio único que vamos a utilizar para definir a los animales. Luego dijimos que en nuestros niveles de percepción tenemos el dolor. El dolor es una experiencia sensitiva, pero también puede ser emocional, que es desagradable y que está asociada a daño en el organismo. Va a provocar respuestas aversivas, vegetativas y conscientes. Si yo inyecto a un perro para vacunarlo, el perro sabe que yo soy el que tiene la jeringa, sabe que me inyecté en el músculo, sabe dónde le duele, sabe quién lo provocó y después ya no quiere ir al veterinario porque ahí le pasan cosas horribles, ¿no? Entonces empieza a jalarse cuando va a entrar a la clínica o lo podemos ver temblar, no sé, distintas respuestas que podemos ver cuando un animal siente dolor. El dolor también tiene varios niveles de percepción. Tenemos la percepción de la sensación de dolor específicamente en el receptor. Los receptores que captan dolor se llaman nociceptores. Luego podemos tener una reacción emocional ante el dolor y para esto hay todo un mecanismo donde los animales van a evaluar el daño y decide cuál es el comportamiento a seguir. Una de las cosas que estamos cambiando en la medicina veterinaria es a tener una relación con los animales cuando nosotros los atendemos, que ahora le llamamos libre de miedo o amigable con los animales, cat friendly, pet friendly, fear free, porque durante mucho tiempo nuestras clases eran agarra al gato, lo agarras de la piel del cuello, lo apachurras fuerte, le pones la inyección. Entonces, claro, después el pobre gato ya no quiere venir a la consulta. Ahora le damos premios mientras yo lo acaricio, le pongo la inyección y entonces el animal cambia este sentimiento del dolor a, bueno, sí, me estimularon el nociceptor, pero me estuvieron dando una cosa maravillosa que me gusta mucho, entonces no está tan mal. Antes hacíamos todo lo contrario, ¿no? No éramos, ni los veterinarios somos conscientes de esta sintiencia de los animales y éramos muy bruscos con ellos. Y van a ver que esta es una de las cosas que están cambiando. Entonces, bueno, hay muchas partes de nuestro cuerpo que intervienen con la percepción del dolor. Tenemos el receptor que dijimos que es el nociceptor. Cuando este se estimula, pues manda una señal a las astas dorsales de la médula espinal. De ahí sube por los tractos trigémino-talámicos y espinotalámicos al tálamo. El tálamo tiene esta parte sabe dónde me está doliendo y entonces si me lastimé la patita, pues me lamo la patita y no otra parte. Manda información a la corteza para poder hacer esta evaluación de qué es lo que está sucediendo y los animales se van a comportar de una u otra manera. ¿Cómo sabemos que a los animales les duelen? Pues aquí vamos a ver muchos artículos, pero tenemos semejanzas morfofusionales. Nuestros receptores, por ejemplo, los nociceptores de los animales y el nuestro, pues es igual. Tenemos los mismos mediadores químicos. Cuando algo nos duele a nosotros, no sé, tenemos una sustancia que se libera, que es la sustancia P, pues también en los perros, en los gatos, en las vacas, en las gallinas se libera esta misma sustancia P. Cuando algo nos duele, cambiamos, nos sudan las manos, a lo mejor nos da hasta taquicardia. Pasa también con los animales y podemos también ver cambios en el comportamiento y en la actitud cuando un animal se siente adolorido a cuando no tiene este dolor. Aquí vemos una foto que es innegable. Si nosotros observamos la cara de estos individuos, pues la diferencia entre una foto y la otra. Ahora hay, bueno, y les damos analgésicos, pues vemos este cambio también de actitud en los analgésicos. Esta es una aplicación si alguien tiene gatos y le gustan los gatitos y quieren saber cómo siente el dolor un gatito. Esta es una aplicación que ustedes pueden bajar a su celular. Se llama la escala de dolor según las expresiones faciales, la buscan como Felling-Grimace Scale, y tú vas viendo cómo tiene los bigotes, en dónde tiene las orejitas, si los ojos están más abiertos, más cerrados, si la cabeza está más arriba o está más abajo, y tú puedes ir identificando si tu gatito no tiene dolor, tiene un dolor moderado o tiene un dolor muy intenso, y también sabemos que si yo les doy un analgésico a un gatito que tiene dolor moderado o intenso, pues va a cambiar, ¿no? Entonces,
creo que a nadie nos queda duda que los animales sienten dolor. Pero vamos a entrar a terrenos un poco más escabrosos, que son los estados mentales, esta parte de las emociones, de los sentimientos. Por mucho tiempo se les negaron las emociones y los sentimientos a los animales. Esto también un poco porque nos convenía, no podíamos hacer mucho con los humanos porque no los podíamos ir a abrir, no podíamos utilizar sus cadáveres para identificar cosas porque era pecado, entonces empezamos a usar a los animales. Y Descartes decía que los animales eran máquinas hechas por Dios, no eran máquinas cualquiera que pudiera construir un humano, pero que al final eran máquinas y que si se les hacían cosas, pues no se preocuparan, ¿no? Porque, no sé, alguien abría el abdomen de un perro para ver cómo funcionaban los intestinos y el perro obviamente chillaba y gritaba y la gente decía, no, mira, sí duele, ¿no? Sí, está sintiendo. Y él decía, no, esa máquina que rechina, usted sígale. Entonces, por mucho tiempo tuvimos y tenemos esta aproximación mecanicista de los animales porque nos daba permiso de pues, hacer cosas que no le haríamos a los humanos. Después Darwin ya empieza a hablar sobre la expresión de las emociones en los animales y afortunadamente ahora, como van a ver, pues podemos ya demostrar esto de manera científica. Es un cerebro, puede ser cualquiera, de animal humano o no humano, y podemos ver que en el tallo tenemos funciones viscerales, no me tengo que estar acordando cuántas veces tiene que latir mi corazón, eso lo hace solito nuestro cuerpo, pero el sistema límbico, que es esta parte que llaman el cerebro primitivo, tiene que ver o coordina y codifica los sentimientos, las emociones y nuestro comportamiento, y la corteza, el análisis de riesgo, el pensamiento, los movimientos voluntarios, las experiencias conscientes. Este sistema límbico tiene varias partes, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo tiene la amígdala, el hipocampo, el cíngulo y la circunvolución del cíngulo, y el diencéfalo, el tálamo y el hipotálamo. Por medio de distintos mecanismos se ha podido identificar cuál es el papel de cada uno de estos componentes en el cerebro de los animales. O en los animales, en las emociones de los animales. La amígdala, por ejemplo, la amígdala tiene que ver con el miedo, la agresión, la identificación obviamente de peligro y tiene que ver con la memoria emocional. Si nosotros, no sé, olemos un perfume de alguien que amamos mucho, dices, o sea, pasa la persona con ese perfume y luego te recuerda, ¿no? A esta situación bonita y hasta tienes este flashback que decimos. Pues con los animales pasa exactamente lo mismo. Si ustedes tienen a un perro, por ejemplo, y ponen una escoba enfrente, si ese individuo nunca ha tenido ninguna relación con esa escoba, no van a ver ningún cambio en la conducta. Si la relación ha sido neutral, tampoco, pero si a ese perro le han pegado con la escoba, ustedes van a ver la conducta del animal va a cambiar su expresión facial, va a echar las orejas hacia atrás, se va a hacer chiquito, se va a retirar, va a evitar el contacto visual y podemos nosotros asociar a que ese individuo ha tenido una experiencia negativa con este objeto, ¿no? Entonces, este objeto recuerda cosas y además vemos la emoción que le está recordando. El hipocampo sirve para la memoria a largo plazo, la elección de opciones y la representación del espacio que los rodea. Aquí tengo un dibujo donde tengo una cerdita que tiene paja, tiene agua y tiene comida. ¿Qué va a decidir hacer la cerdita? ¿Querrá ir al agua? ¿Querrá ir a la paja? Pues ella va a tomar sus decisiones dependiendo de distintas cosas, ¿no? A lo mejor si hace calor o si está gestando y ya va a parir, aunque no haya comido, de hecho va a dejar de comer, si ya va a parir no le va a importar ir al agua o ir a la comida, lo que va a querer es ir al área de la paja. Entonces ella va a tomar decisiones de hacia dónde quiere moverse. El cíngulo tiene que ver con el estado de ánimo y conduce información asociativa entre los lóbulos y el hipocampo. La circunvolución del cíngulo tiene esta reacción emocional ante el dolor que yo les decía y relaciona estímulos sensoriales con recuerdos agradables también. El tálamo, ya hablamos de él, tiene que ver con el dolor y el hipotálamo, la regulación hormonal, el hambre, la sed, el impulso sexual y la expresión de las emociones. Ahora vamos a hablar de las 6 emociones básicas que tienen los animales. En los humanos se reconocen 7.
La séptima no se ha identificado en los animales, que es el desprecio. El desprecio se ve como una sonrisa de medio lado. Y tiene que ver con un sentimiento como de superioridad. Así que ese, pues no se ha identificado el valor biológico para los animales. Tenemos las siguientes 6. Y quiero que vean los siguientes videos y ustedes traten de identificar con qué emoción creen que está relacionada este video. Tenemos las emociones básicas: ira, alegría, tristeza, miedo, asco y sorpresa. Esas son nuestras 6 emociones básicas, 7 en los humanos, contando el desprecio. Esta emoción se llama sorpresa. La sorpresa lo que hace es limpiar el sistema nervioso de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo, para poner atención a una nueva cosa. Esta es una emoción que dura muy poco. Lo que hace es ponerte alerta a ver qué es lo que sucede y de ahí cambiará a otra emoción. Si esto que te puso alerta, no sé, uno va caminando por la calle y oyes un tronido, pues te espantas porque no sabes, primero tienes esta situación de alerta y después puedes decir, era el escape de un carro, no pasa nada, paso a alegría, estamos muy tranquilos, o paso a miedo porque eso fue un balazo y mejor busco cómo protegerme, ¿no? No sé si alcanzaron a ver a la osita cuando ella está masticando. Cuando el crío estornuda, ella deja de masticar para ver lo que está sucediendo, ya se da cuenta que no hay nada complicado y vuelve a estornudar. Ahí ella vuelve a masticar, ¿no? Siguiente emoción, a ver si la pueden identificar. Se convirtió en una noticia y los medios de prensa local querían registrar la historia. Este es un perro que es un perro policía y esta es una persona que va a entrevistar al manejador de este perro. Como ven, el perro pues se ve bastante relajado, jugando con su oficial, pero luego la persona se acerca hacia donde está el perro y empezamos a ver que el perro no la está pasando bien. No sé si alcanzan a ver las orejas hacia atrás, eso es una señal de miedo. Él se está lengüeteando, esa es una ansiedad, esa es una demostración de ansiedad temerosa. Esto que ven como muy blanco del ojo, eso es miedo, le llaman mirada de ballena. Y pues no sé si ustedes saben qué va a pasar. Una mordida. Fíjense cómo se queda el perro hacia abajo y esta mordida es solo una mordida de advertencia para que se aleje. El perro tenía miedo, no se pudo alejar de la situación porque estaba contenido, entonces pues no le quedó más que pelear, pero la agresión que vimos en este caso es una agresión de tipo defensiva. En la imagen que estamos viendo ahora, lo que vemos es una agresión ofensiva. Aquí la postura de las orejas cambia, esto hubiera sido ira. La ira tiene como objeto la destrucción. Entonces, si ese perro estuviera enojado, la persona no la cuenta, le deshace la cara. En cambio, como lo que tenía era miedo y esta fue solo una señal de advertencia para que se aleje, pues tiene un rasguño. Pero para el tamaño de perro, para la fuerza de la mordida, esto pudo haber sido una situación fatal y no solo este anuncio. Este anuncio de voy a morder. Siguiente emoción. No. No. I said no, Max. No. You're mean. No. Maxwell. Vean la pupila. Si notaron, la cola del gato se movía de un lado a otro, las orejas estaban completamente de lado, el gato está
dando un paso hacia adelante, está vocalizando y la persona pues sigue retando al gato, por decirlo de alguna manera. Entonces, este gato presenta ira y como no entiende la persona el lenguaje, pues también se ganó un ataque, ¿no? Los animales siempre nos dicen cosas, solo que nosotros no los entendemos. Siguiente emoción. Es de como en estos casos uno podría usar perfectamente bien la empatía. Podría sentir lo mismo que siente ese Doberman si tuvieras una casa con alberca, un super tobogán. A esta emoción le decimos alegría o felicidad. Ok, siguiente emoción. Ira. Here. Here. Everything in that lab, you have the legal rights. Suddenly, you're not splitting the profits anymore. All that money is yours. Fíjese cómo el gato incluso se interesa en lo que le ponen. Él se acerca y lo huele, pero inmediatamente vemos la reacción de asco. El asco es otra emoción que hace que uno se aleje de cosas que pueden ser también dañinas, ¿no? Siguiente emoción, tristeza. La tristeza es una emoción que necesitamos para poder estar tranquilos. Por ejemplo, cuando nos sentimos enfermos, esto permite que uno no esté yendo y viniendo, sino que te tengas que mantener en casa, tranquilo, guardadito, y esto ayuda a que el sistema inmune trabaje mejor. Por eso, ahora que tenemos toda esta pandemia y enfermedades virales, por ejemplo, pues sabemos que lo que tenemos que hacer es reposar, estar tranquilos y reposar y controlar la fiebre. Y no te dan ganas de andar, como les digo, de fiesta. Entonces, la tristeza te permite reunirte con tu grupo social cuando te alejas de él y te permite mantenerte tranquilo para que el sistema inmune trabaje mejor. Estos fueron solo las 6 emociones básicas. Sí, preguntaban sobre bibliografía. Con mucho gusto les podemos pasar bibliografía y aquí van a ir viendo en algunos de los casos también artículos. Esto estábamos hablando de las 6 emociones básicas y ahora le vamos a complementar con los estados mentales. Las emociones generalmente pues, son de corta duración, excepto la alegría, que digamos que debería ser como un poco una base, pero de ahí podemos tener todavía situaciones mucho más complejas, emociones y sentimientos, que bueno, ahí todavía los sentimientos, está muy complicado hablar de ellos, incluso entre los veterinarios. Estos estados mentales son también regulados en el sistema límbico. Los animales tienen conductas que no son automáticas. Por mucho tiempo hablamos del instinto, de una manera de decir, pues es que los animales prenden un programa, su maquinaria prende un programa que es instinto de maternidad, instinto de supervivencia, instinto de ciertas cosas, y sabemos que no, que los animales toman decisiones. Hay un video hermoso de una leoparda que caza un babuino. El babuino resulta que era una hembra y tenía una cría, vienen unas llenas y el leopardo puede escoger entre salvar a la cría, que es una cría que no es de su especie, es una cría que incluso comería, y alimentarse llevando su comida a la copa del árbol. Y esta leoparda decide dejarle la comida, el babuino que cazó, y cazó porque tenía hambre, a las llenas, y ella sostiene, agarra al monito bebé y lo sube al árbol y lo salva, pero obviamente pues, el animal se muere. Pero es impresionante ver estas situaciones de cómo los animales toman decisiones.
Aquí hay un poco de bibliografía sobre este tema. El doctor Griffin es de verdad una persona muy reconocida en este tema. Mark Beckhoff también. Hay bastante literatura que podemos compartirles. Hablando de cosas que no queremos que sientan los animales, por ejemplo, estos estados emocionales negativos, podemos tener frustración, ansiedad, depresión, aburrimiento y sufrimiento. ¿Qué es la frustración? La frustración sucede cuando un individuo tiene un problema que no puede resolver, cuando tiene un objetivo y no puede alcanzarlo, cuando hay una motivación que ya está comenzada para hacer alguna situación y hay un impedimento que no le permite terminar esta motivación o expresar esta conducta. Cuando los individuos nos frustramos, se pueden inducir automutilaciones, estereotipias y obviamente sufrimiento. Los animales, por ejemplo, se muerden la cola, se arrancan el pelo, se arrancan las plumas, se lamen las patas hasta que se les ve prácticamente el hueso. Las estereotipias son conductas repetitivas sin un fin aparente. Podemos ver a los elefantes bambolearse en los circos o en los zoológicos, a los carnívoros moverse en un mismo lugar ida y vuelta, a las cerditas morder los barrotes de sus jaulas de gestación, a los caballos tragar aire. Hay distintos tipos de estereotipias. La ansiedad se produce cuando un individuo ha tenido experiencias y sabe que viene una cosa después, ¿no? Puede predecir que hay un riesgo futuro. Un problema de ansiedad común que vamos a ver en estos días con nuestro confinamiento, desconfinamiento, vuelta a confinar y en algún momento esperemos vuelta a desconfinar, es la ansiedad por separación. En la ansiedad por separación vemos individuos que cuando las personas empiezan ya a ponerse los zapatos de salir, agarran las llaves, la bolsa, el perro, el gato empieza a jadear, se ve intranquilo. Cuando la gente se va, el perro se queda aullando, llorando, ladrando, se orina, se defeca y la gente piensa que el perro se vengó de ellos porque lo dejaron solo, pero en realidad es un proceso de ansiedad y de angustia que el animal no puede controlar. Les voy a enseñar un video. Tenemos sostenido al perro porque la puerta no tenía llave, entonces no queríamos que se fuera a salir. El tutor salió, su responsable salió por esa puerta. Vean los jadeos. La ansiedad, la cabra, ¿no? Pero sí, la lista de problemas con la que llegó y ya Oigan, los chillidos, fíjense que está lleno de gente ese espacio, pero el perro no le interesa interactuar con nadie, él solamente quiere ir hacia donde está su figura de apego. Nosotros hacemos estos diagnósticos en medicina veterinaria, es una especialidad de etología clínica y damos tratamientos y muchos de esos casos necesitamos dar ansiolíticos, necesitamos dar antidepresivos para que los animales puedan tener un estado mental que les permita entender la modificación conductual. La depresión se asocia a temor y a malestar. Generalmente cuando los animales están deprimidos ya no se mueven, no hacen muchas cosas. El sufrimiento es una combinación de sentimientos desagradables, intensos y o prolongados. Puede suceder cuando el animal está sometido a procedimientos invasivos o restrictivos. No necesariamente tiene que haber dolor para haber sufrimiento. Los animales pueden sufrir sin que haya dolor. Obviamente esto va a comprometer muchísimo el bienestar de los animales. Aquí vemos una foto con una cerdita. Esta cerda va a pasar el tiempo de su gestación en esta jaula. Las cerditas para poderse echar se acuestan como de un costado. Esta jaula le impide acostarse como lo hace su especie de manera normal. Solamente puede dar un paso hacia adelante y un paso hacia atrás y no hay nada más que hacer. En esos momentos, entonces vemos aquí a estos animales que generalmente comienzan con esta situación de estereotipias, que como les decía son movimientos repetitivos. Aquí le estamos viendo a ella mordiendo el barrote. Esto lo que pasa es que los animales generan beta-endorfinas, que son derivados de la morfina, y lo que hacen es que como que se autodrogan, hacen como que ya pues, todo lo que hay afuera no exista y yo tenga esta única media sensación no tan mala en medio de todas estas cosas. Podemos ver, por ejemplo, que la gente para producir estas endorfinas a veces se cortan, por ejemplo, ¿no? Serían cosas semejantes.
Y yo creo que una de las peores emociones que pudiera presentar alguien es la pérdida de esperanza o desesperanza aprendida o indefensión aprendida. Esta situación sucede cuando un individuo ha intentado salir de una situación adversa y no lo logra. Si yo estuviera en este laboratorio y le quitara todos esos grilletitos a ese monito que ven ahí, es probablemente nunca, o sea, ya no intentaría salir. Es una cosa que se ve mucho en los toros de lidia. Cuando ellos llegan, generalmente buscan una salida, pero como el ruedo pues es todo redondo y igual ellos ya no encuentran la salida, entonces ellos empiezan a recibir un ataque, el animal no puede huir, entonces solo le queda pelear, vemos una agresión de tipo defensiva, pero sumado a los cortes que está recibiendo, las espadas que se quedan ahí con doble filo en los músculos, muchas cosas que se les hacen con esta intención de que él ya no pueda ni levantar la cabeza. En muchas ocasiones las espadas traspasan a los pulmones y ellos empiezan a ahogarse en su sangre. Llega un momento en que el animal pues ya no puede salir de esta situación y entonces se vence, ¿no? Se está estudiando mucho la indefensión aprendida en los humanos, en los suicidios, su relación con los suicidios, en su relación con la depresión. Y ahora se sabe que no se necesita mucho para que un individuo pueda caer en indefensión aprendida. Me voy a ir al siguiente nivel de percepción de qué es la conciencia, ¿no? La conciencia en los animales ha sido ya avalada y descrita. Desde el 2012 se hizo una convención que es la Declaración de Conciencia de los Animales de Cambridge. Todos los mejores neurobiólogos del mundo, estas personas que se dedican a estudiar el cerebro de los humanos y el cerebro de los animales, junto con personas tan importantes como Stephen Hawking, se juntaron un día y dijeron, los animales tienen todas las estructuras nerviosas semejantes a las del humano que le van a permitir tener conciencia. Hay distintos niveles de conciencia. La conciencia es solamente pues, saber, ¿no? Te despertaste cuando estás dormido, no estás consciente de lo que está sucediendo alrededor, pero bueno, te despiertas y tienes este awakeness, les dicen los americanos, y luego hay otros niveles de conciencia que incluso en inglés tienen las palabras como awareness, y el nivel máximo de la conciencia se reconoce como la autoconciencia. La verdad es que los humanos no tenemos muchas maneras de demostrar autoconciencia. Hasta ahorita solamente tenemos un estudio que se llama la prueba del espejo. Los niños cuando son muy chiquitos no se reconocen en el espejo, pero cuando ya son un poquito más grandes, pues pueden saber que este es su ombligo y este es su nariz cuando se ven en el espejo. Pues se han hecho este mismo estudio con los animales y se pone el animal frente al espejo, luego se anestesia, se le hace una marca, se le pinta algo y cuando se despierta se vuelve a poner frente al espejo y se ve cómo los animales se tocan la parte donde está la marca y con esto identificamos que el humano puede identificar que ese individuo sabe quién es respecto a esta prueba, ¿no? Los delfines, los elefantes, los grandes primates, los cerdos, son animales que han pasado la prueba del espejo. Yo creo que a lo mejor hay muchos más animales que por supuesto tienen autoconciencia, solo todavía no tenemos la manera de identificarlo. Estudios científicos sobre la conciencia también hay. Aquí les estoy poniendo algunos. De los procesos cognitivos, hay varios que podemos encontrar en revistas científicas que están revisadas por pares. Y sentimientos también. Los sentimientos son mucho más complejos y a veces no podemos ni definir el sentimiento para nosotros, ¿no? ¿Cómo defines amor? Pues la definición de amor para cada persona puede ser distinta y la manera en que uno la pasa, la representa, la muestra es también distinta. Entonces estos constructos son complejos, pero ya hay estudios que hablan sobre los sentimientos de los animales y bueno, como pueden ver aquí hay varios artículos sobre la sintiencia. El doctor Broom es una persona realmente importante para los etólogos, es como el padre de la etología moderna. Así que hay mucho de ciencia detrás de esto, que es lo que yo quiero compartir con ustedes. Yo no sé si ustedes han visto este video, pero
me parece súper interesante porque aquí vemos un gato que está peleando con otro gato y viene una de estas aspiradoras mecánicas. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, si fueran el gato negro, ¿qué harían si viene esta aspiradora sobre ustedes? Cuando generalmente pregunto esto y tengo oportunidad de oír sus respuestas, la gente me dice, ah, pues le pego o la brinco o pues me echo a correr, ¿no? Hay gente que ha visto estos videos de gatitos arriba de esta máquina, entonces hay gente que dice, ah, bueno, pues me subo. Les voy a enseñar qué hace este gato. Fíjense cómo ni siquiera voltea a ver la máquina, su visión binocular es maravillosa, monocular. En este caso, la lateral es muy grande. La otra cosa es que además ese individuo sabe cómo funciona esa máquina perfecto, le calcula cuando llega, pone la patita, sabe cuántos grados necesita darle vuelta para que la máquina se redirija, deje de molestar, pueda seguir peleando con el otro gato. Y este video circula en el internet como No es tu asunto, robot, ¿no? Fíjense el proceso cognitivo tan interesante que podemos ver en este individuo. Entonces, ya vimos toda la demostración científica de que los animales pues tienen esta sintiencia, ¿no? Estos distintos niveles de poder percibir cosas positivas y cosas negativas, de tener placer, de sufrir y de incluso estar conscientes de ciertas cosas. Por supuesto no están conscientes de la teoría de la relatividad, ¿no? Pero sí están conscientes de ciertas cosas. ¿Esto a qué ha llevado? Esto ha llevado a un cambio en los distintos códigos civiles, por ejemplo. España no es el único, pero como les decía, esta plática surgió de este tema. Cuando la maestra Yadira me invitó, estaba yo muy emocionada porque justo estaba por todos lados la noticia, ¿no? España a lo largo del 2022 va a cambiar su relación con los animales, dice esta nota del País, porque se dejan de considerar cosas para considerarse seres sintientes. Esto va a llevar consecuencias como la prohibición de sacrificarlos. Generalmente esta matanza es cuando no hay una razón. El que no se usen la fauna silvestre en los circos y que no se puedan vender los animales en tiendas de mascotas. ¿Qué se considera con este cambio de legislación en España? Bueno, lo que está sucediendo, y por supuesto leyendo los comentarios que había en el Facebook, que decían, bueno, ¿y qué va a pasar con los animales? ¿Y cómo solamente va a aplicar para los animales de pequeñas especies o va a aplicar también para los de granja? ¿Qué implicaciones tienen? Pues esto en realidad es una situación que va a ir poco a poco cambiando. Por supuesto, nuestra relación más cercana es con los animales de compañía y son los que se van a ver afectados directamente, afectados de manera positiva directamente al principio, pero pues por supuesto que esto seguramente va a ir permeando a más cosas. La fauna silvestre, por ejemplo, con los circos, permea también seguramente con los animales destinados al consumo humano. Y eso es justamente lo que creo que va a ser interesante debatir, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que este reconocimiento de que los animales son capaces de sufrir y de sentir, cómo podemos traspasarlo a la legislación para que todos tengan un nivel de protección que sea el adecuado para que los animales no sufran, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice es que este Código Civil va a cambiar en que los animales no van a poder ser embargados, hipotecados, abandonados, maltratados o apartados de sus tutores, de sus dueños, de sus responsables, de su figura de apego en casos de separación o de divorcio. Esta es una de las cosas que creo yo que más ha presionado para este cambio en España. Hay sentencias que se pueden leer desde el 2010 de personas que estaban casadas y que tenían pues esta situación que iban con los jueces de, oye, pues yo me quiero quedar con el perro, no me lo voy a quedar yo. Y entonces el juez, varios años, en el 2010, en el 2012, en el 2013, se fueron presentando constantemente estas situaciones de divorcio. Y los jueces iban fallando no, pues son cosas que se obtuvieron en el matrimonio, entonces pues no son, si no es divisible, uno se lo queda y el otro le paga su parte, ¿no? Y entonces fueron como
tantas veces que se fue presentando este caso específicamente en las cosas del divorcio, que pues que las leyes tuvieron que empezar a pensar que habría que cambiar, ¿no? Entonces cambia el Código Civil y cambia la ley hipotecaria y cambia la ley de enjuiciamiento civil para que los animales pudieran, por ejemplo, si hay un proceso de divorcio, pues quedarse con la parte que, digamos, más lo cuida. Una de las cosas que ha sucedido es que, como no eran divisibles, lo que se decía al principio es, bueno, lo ideal sería que fueran con la persona que se va a quedar con los niños para que la familia quede lo más completa posible, por ejemplo. También esto va a afectar el Código Penal para endurecer las penas por maltrato animal. ¿Qué cosas les digo funcionan ya? Esta parte de las medidas que puede tomar el juez, tomando en cuenta las necesidades de los hijos, pero también las necesidades de los animales de compañía para cuando se toman estas decisiones de divorcio, en la manutención y el cuidado también del animal. Algunos de estos fallos que les digo anteriores, lo que decían es, pues la manutención del animal tiene que ir a partes iguales por la pareja. Entonces ahora se va a poder identificar más qué es lo que necesita estos animales. Yo he participado, obviamente esto no es una cosa legal en el país, sino, o sea, no que tiene que ver con un juez, sino de puro gusto de las personas que platican que se divorcian y que quieren platicar este tema. Me han contratado varias veces para ayudarles a decidir con quién estaría mejor el animal. Las dos partes quieren mucho al perro o al gato y entonces ellos dicen, bueno, yo tengo estas ventajas, una casa más grande, pero no estoy, pero yo estoy aquí, en donde cómo nos conviene que nos dividamos al perro, la custodia. Entonces, la verdad es que en la práctica diaria ya lo hacemos. Ahora, bueno, pues está llevándose a esta parte. Ya plasmada en una legislación. Hay distintos países que reconocen la sintiencia. Los animales son considerados seres sintientes desde el Tratado de Lisboa en el 2007. Nueva Zelanda, Canadá, Colombia y Argentina tienen ya reconocimiento de sintiencia, algunos en los códigos civiles, otros en constituciones de las ciudades. Que es lo mismo que pasa con nuestro país. Yo creo que esto es algo que no les tengo que decir a ustedes porque son los expertos en esta materia. Para México, el Código Civil de nuestro país marca a los animales como bienes muebles, semovientes cuando se mueven, fungibles cuando pueden ser reemplazados por otros, monstrencos si están abandonados o perdidos y por lo tanto este reconocimiento que se le da en el país de bienes muebles implica que los animales pueden ser vendidos, comprados, rentados o destruidos según el deseo de su propietario. De hecho, el código todavía habla de esta, ¿no? No habla de matar a un animal, de darle eutanasia, habla de destruir. El ejército por mucho tiempo también hablaba de la destrucción de un animal que ya no les iba a ser funcional para la detección, por ejemplo, de drogas. La semana pasada justamente esto acaba de cambiar y ahora se están poniendo en adopción animales del ejército, así que si alguien quiere por ahí les puedo pasar el dato, darle un hogar al final de sus días a estos animales. Como saben, tampoco esta ley funciona muy bien porque si bien los animales son considerados bienes mostrencos, pues no hay un mecanismo para que alguien agarre un perro en la situación de calle, lo lleve al municipio, se ponga la fotito para ver si alguien lo reconoce. Entonces, definitivamente, nuestro Código Civil debe de cambiar y adaptarse a la nuevo estilo de vida, a estas familias interespecie, como bien dijo la maestra Yadira. Esto es en la ley. Ahora, como ya dijimos, pues en la vida los animales no son objetos que se posean, son seres sintientes que tienen intereses propios. Ya dijimos que la sintiencia es la capacidad de sentir dolor, placer, sufrimiento y ser conscientes. Y la Constitución de la Ciudad de México ya reconoce a los animales como seres sintientes. En su artículo 13 de Ciudad Habitable, dice, esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto debe recibir un trato digno. En la Ciudad de México, toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Estos, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral y su tutela es de responsabilidad común. Y yo sé que aquí otra vez le va a dar mucha comezón a muchos de ustedes, porque generalmente se habla de tutela cuando hablamos de personas.
Una de las cosas que está sucediendo con el lenguaje es que estamos tratando de resignificar a los animales desde este punto y tratamos de dejar de decirles dueño, porque eso cosifica a los animales, a usar palabras como tutor o responsable. Esto es una cosa que nos cuesta trabajo incluso a los veterinarios, pero pues les da este reconocimiento de seres sintientes. Y en lugar de tenencia responsable, que además toda la gente cree que les vamos a cobrar impuestos por tener animales, pues hablar de una tutela responsable. Y esto va a abrir otra vez, yo sé que la discusión, si no les gusta la palabra tutela, podemos usar responsable, que es quien responde por alguien o por algo. Un tutor, como ustedes saben, es el que representa o cuida a alguien con incapacidad natural o civil, pues los animales tienen esta incapacidad de poder hablar y expresar sus intereses de una manera que lo entienda todo el mundo. La tutela es una relación de amparo o de defensa de alguien respecto a otro, y entonces esto podría dar la posibilidad de que los animales sean tutelados, como dice la Constitución de la Ciudad de México. Por supuesto, es un camino que se está empezando a andar y que se necesita pues una discusión a fondo de la gente que hace pues derecho civil. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Como los animales tienen la capacidad de sentir dolor y de sufrir, tenemos que hacer todo lo posible por disminuir el dolor y el sufrimiento de los animales. Y esto lo podemos hacer incluso con los animales que están destinados a consumo. También ya dijimos que los animales pueden tener experiencias positivas. Entonces nosotros no debemos de quedarnos solo con que el animal no sufra. También tenemos que hacer, nuestra obligación moral de hacer que los animales tengan una vida que valga la pena vivir, que tenga cosas positivas, que también la puedan disfrutar. Y por supuesto esto nos abre toda una puerta y una ventana a discusiones en la asociación, yo creo, de ustedes para pues empezar a prepararse a estos cambios legales, esta ola que ya comenzó, que no se va a detener y que tenemos que buscar cuál va a ser la mejor manera para afrontarlo en nuestro país. Pues muchísimas gracias. Creo que nos ha dejado mudas, maestra. Realmente es algo que yo creo que todos sabemos. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a nuestros alumnos de la Facultad de Veterinaria que están muy interesados. Bienvenidos a nuestros jueves de Derecho Civil. Esperemos que les haya gustado. Saludos a la abogada de la Facultad de Veterinaria, a la maestra Diana Cali Mayor. Un abrazo, Dianita, excelente abogada. Es importante, y yo creo algo, y estaba yo viendo el chat, el respeto que debe de haber a las diversas ideas que surgen a lo largo de estos temas. Esta es la idea de los jueves de Derecho Civil, ir haciendo ámpula, que ustedes se den cuenta que existen muchas opciones para un solo tema, que vamos a tener distintas visiones y así tenemos que verlo. Y yo resaltaría, mi querida maestra Claudia, algo que es muy importante. Nosotros hablamos de los seres humanos como si fuéramos seres supremos, pero no hemos atado en qué significa esa supremacía, que es muy importante y que yo se lo resalto mucho a mis alumnos. Nosotros hablamos como el ser humano, el ser supremo, ¿no? Espérense tantito. Ser humano es un Homo sapiens, es un hombre sabio, y los hombres sabios tienen inteligencia y tienen voluntad, ¿sí? Y están conscientes de su yo y están conscientes de su entorno. Y todos los seres vivos son parte de mi entorno y yo tengo que respetarlos tal y como si se tratara de mí mismo. Pero ¿cómo es que un ser humano va a respetar a cualquier ser vivo cuando no se ama, no se respeta y no se valora? Cuando nosotros estemos en ese entendido, yo no sé por qué lo hemos perdido, porque en la antigüedad eso era lo que hacían los hombres sabios, ¿no? Cuidaban el entorno. Nosotros estamos destruyendo nuestro mundo, estamos matando seres vivos. Y seres vivos me refiero desde un ser humano, porque vemos
esto todo el tiempo en las noticias, ¿sí? Desde personas que dejan tirados niños en la calle, balaceras y este tipo de cosas, y también ese maltrato animal. Nos debe quedar claro que un niño, por ejemplo, que se acostumbra a maltratar animales, más tarde va a maltratar seres humanos. Si nosotros educáramos a nuestros hijos en ese amor a la vida, creo que otra cosa sería. Tenemos que estar conscientes de que tenemos una gran responsabilidad y que, como bien decía, somos responsables. Me gustó la palabra responsable. Somos responsables de todo nuestro entorno y tendríamos que comenzar a cuidarlo, y que esta pandemia nos sirva para un poquito echar para atrás. Los animales han como retomado sus lugares, que déjenme decirles, hay algo que yo voy a destacar, y esto es para todos nuestros alumnos de la facultad. El primer día de clases, yo he venido en la pandemia a la facultad todo el tiempo, y oyes por allí el trinido de alguna ave o algo así. Pero ahora que estaba el bullicio de nuestros alumnos, porque muchos salieron del lado de las islas, los pájaros cantaban. Precioso, hermoso, estaban contentos de recibirnos de nueva cuenta en nuestro espacio, ¿sí? Y sí tendríamos que ver que nosotros somos responsables de todos los seres vivos que están cohabitando con nosotros. Justo por eso, porque somos Homo sapiens, somos hombres sabios. Gracias, maestra Edwards, por tan genial. ¿Y qué está haciendo la facultad? Me voy a adelantar tantito, invitando a la maestra Claudia Edwards para que nos hable de esto que estamos haciendo por los animales. Esto, estamos tomando en cuenta este tema dentro de nuestros juegos de derecho civil. Muchas gracias, maestra Yadira. Pues la realidad es que son temas, y ya lo acabas de decir, maestra Amada, son temas sumamente interesantes, y una de las grandes cualidades que tenemos en la Facultad de Derecho, y que además somos pues afortunados de tener líderes como los que tenemos, al doctor Raúl, el maestro Miguel Ángel Beltrán, es que somos multidisciplinarios, y entonces abarcamos muchísimos temas que nos ayudan a comprender cada vez más el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos. Y si bien es cierto, a veces no quisiera yo, va a sonar a reproche, ¿verdad? Porque a veces copiamos figuras legales de otros países y las hacemos nuestras. Yo creo que es momento de crear conciencia humana, y después crear conciencia hacia el resto de los seres vivientes y sintientes. Es decir, yo cada vez que te escucho, Claudia, realmente me quito el sombrero, aprendo mucho de ti, y por supuesto que en estas cuestiones de animales, bueno, hay que ser incluyentes, ¿verdad? Entre los seres humanos, tal y como lo llevamos a cabo, y también para con los seres sintientes. Te agradezco mucho tu participación y espero contar nuevamente con ella en otros foros. Maestro Miguel. Gracias. La verdad es que una presentación impecable, una presentación que además nos mueve muchísimo a repensar conceptos. Me queda claro que los animales sienten, me queda claro que tienen emociones, me queda claro que hay que respetarlos, hay que tutelarlos. Esto, no sé si tutelarlos, porque la tutela implica también la representación. Y la representación solo puede darse entre sujetos de derecho. Yo no puedo representar a mi perro, si es que fuera mío, o al perro que vive conmigo, para no hablar ahí de que soy dueño del perro. Pero sí creo que es muy importante repensar y reformar las leyes en estos sentidos. Te agradezco muchísimo, Claudia. Ojalá nuestros legisladores en la Ciudad de México sepan aprovechar esto y sepan hacerlo bien. En la Facultad de Derecho estaremos muy pendientes de que así sea y de que esto sea en beneficio, pues, de los animales y también de la sociedad en general. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad que yo creo que la Facultad de Derecho es increíble en la apertura que tiene. Creo que a veces tiene un poco más de apertura que incluso veterinaria. Yo, de hecho, soy cotutora de una tesis allá y parte del comité de doctorado de otra que ya tendrá noticias. No quiero hacer spoiler, pero la verdad es que sí es muy interesante cómo podemos trabajar desde la multidisciplina, desde la interdisciplina, para pues mejorar la legislación que tenemos y para que sea práctica y se pueda, pues no sea letra muerta, ¿no?
Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y yo con mucho gusto cada vez que me inviten, aquí estaré. Gracias a ti y estamos en contacto. No sé quién despide transmisión, si ya es hora. Amada. Muchas gracias a todos. Nos vemos en nuestro próximo Jueves de Derecho Civil. Muchas gracias a nuestra invitada. Esperamos tenerla pronto con nosotros, con otro de estos temas tan importantes. Seres vivos son seres vivos. Y entonces creo que nosotros deberíamos estar pugnando por la vida, simplemente por proteger la vida. Muchas gracias a todos.